Buenas noches, República Dominicana. Aquí estamos de nuevo con otra entrega más de su programa Recta Final, dándole gracias a Dios y a todos ustedes que siempre nos acompañan martes y jueves aquí por Teleimpacto, canal 22 y 52. Le damos gracias a Dios porque Él siempre nos permite llegar hasta todos ustedes y mucha, pero mucha gente que siempre están a esta hora frente a su televisor. Nosotros, pues, como siempre, nos hacemos acompañar los jueves del pastor Rudy Mercado y su hijo Isaac. Buenas noches. ¿Cómo están, pastores Rudy y Isaac? Amén, amén. ¿Mucha agua? Excelente, sí, mucha agua, pero el agua es de bendición. Ay, con eso nos bautizan, pastor. Sí, amén, amén. Sí. Hay una gran necesidad a nivel nacional del agua. Así que en esta noche, Shalom, Leculán, Adonai, la paz del Eterno sea con todos y todas en esta gloriosa y hermosa noche que el Eterno nos regala para traer un programa de mucha bendición para su vida. Así es. Amén. Isaac. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bendiciones, hermano Nazario. Bendiciones, amigos y amigas. Gloria damos a Dios porque una vez más podemos estar juntos y vamos a hacer una de las cosas que más nos deleita hacer, hablar de la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Dice que, pastor, que cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, dicen, fueron bautizados en las aguas del mar y la lluvia que caía. Amén. Sí, porque no se conocía ese bautismo todavía. En ese entonces, pero el Señor lo bautizó. Iban bajo la nube del Eterno. El Señor lo bautizó. Y la lluvia realmente... Dios siempre hace la cosa como es, bien hecha y exacta. Amén. Gloria sea Amén. para Él la honra. Pastor, nosotros tenemos hoy un tema interesantísimo, que es la armadura de Dios. Esa armadura que vamos a hablar de ella hoy, que es bastante importante porque enseña tantas cosas y cómo debemos andar pegados a Dios, cómo debemos revestirnos de nuestro Señor. Esta armadura, bueno, los amables televidentes han visto y quizás hasta en películas, ¿verdad? Como esos guerreros se ponían esa armadura para que las flechas no penetraran, ¿verdad? Y ciertas cosas y algunas de las espadas que usaban, que una atravesaban, pero otras no. Entonces nosotros vamos a hablar de armadura, pero la armadura de Dios que Él pone en nosotros para que podamos estar siempre revestidos de ella y la flecha encendida del maligno no nos toquen, pastor. Amén. Yo quiero comenzar, pastor, leyendo pues aquí en Efesios 6. Pueden tomar lo que tienen su Biblia en su casa y quieren buscar esto. Efesios 6, de 10 en adelante está la armadura de Dios. Entonces queremos comenzar leyendo así. En el 10, versículos 10 de Efesios 6. Dice, yo estoy leyendo aquí en la Nueva Versión Internacional. Si alguno difiere de algo, pues porque tengo otra versión aquí. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Pastor, vamos a comenzar desglosando ahí. Amén. Dice Amén. este versículo que nos pongamos toda la armadura de Dios para que podamos hacer frente a todas las artimañas del diablo. Aleluya. Tremendo. Bendita la gloria de Adonai. Amén. Baruch Hashem Adonai, Elohim Gloria a Melech Dios. Haolam. Bendito el eterno Elohim que mora a la eternidad, el único Melech, el único Rey del universo y el que es digno de gloria y de honra, nadie más. Porque dice la palabra que no hay Elohim fuera de él, ni lo habrá después de él, ni antes tampoco lo hubo. El único Elohim es el Elohim de Israel, el Elohim que es Abba, Padre de nuestro amado Redentor y Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesús, el Mesías enviado como Cordero. Aleluya. Pues sí, mi amado Nazario y mi hijo Isaac y amados televidentes de Recta Final, por la misericordia y la guianza del Ruach de Elohim, el Espíritu Santo de Dios, hoy traemos un programa que entendemos que va a ser de muchísima bendición. Será de muchísima bendición porque en definitivas estaremos conociendo desde el punto de vista espiritual, a la luz de la palabra, que realmente hay una armadura y hay armas espirituales que son poderosas en Elohim para destruir las fortalezas del enemigo. Y que las armas espirituales, realmente hay armas defensivas y armas ofensivas. Armas defensivas y armas ofensivas. Pero esas son armas netamente espirituales y como tal surten un efecto en el hombre espiritual, en la mujer espiritual. Estos versículos
que ha leído mi muy amado hermano Nazario en Efesios capítulo 6 y versos 10 y 11, que realmente nos dan la base escritural para la introducción de este tema, que es la armadura de Elohim, la armadura de Dios. Y como bien acotó a modo de introito, de introducción, nuestro amado hermano Nazario hizo el ejemplo de la armadura del guerrero y habló de usted de una u otra forma ha visto un guerrero con lo que tiene que ver con la vestimenta propia de un guerrero. Y precisamente vamos a desarrollar en breve, porque la armadura corporal, la armadura física que se ve, que es el casco, el yelmo, que cubre realmente la cabeza, que es el pectoral, que cubre el pecho, el tórax, que es realmente el cinto que cubría para que no se cayese la armadura, el cinto. Todo tiene una implicación espiritual, que es precisamente la espada, que es el escudo, que es la palabra, que es la oración. Todo tiene una implicación espiritual. Y eso es lo que vamos a estar explicando, porque usted conoce, y todos conocemos, desde el punto de vista natural, desde el punto de vista material, lo que es una armadura. Ahora, desde el punto de vista espiritual, aunque usted lo ha leído en innumerables ocasiones como creyentes, pero hasta dónde entendemos realmente lo que son las armas espirituales, reitero, poderosas en Elohim, para destruir las fortalezas del enemigo, cómo se usan esas armas, cada una qué eficacia tiene, bendita la gloria del Eterno. Y por eso la palabra leída por nuestro amado hermano Nazario decía: por lo demás, hermanos, fortaleceos, en esta versión de Reina Valera del 60, fortaleceos en el poder de su fuerza, el poder de la fuerza del Señor, vestíos de toda la armadura de Elohim, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Estoy memorizando y también dándole un vistazo a la versión de Reina Valera 60, porque la versión que siempre usa mi muy amado Nazario es la versión moderna de la Reina Valera. Pero en definitiva, mi muy amado y mi muy amada que nos escucha, vestíos de toda la armadura de Elohim para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Este texto, este versículo, el versículo 11 de Efesios 6, es bueno que usted lo memorice y lo centralice en su mente, porque precisamente es necesario que nos vistamos de toda la armadura de Elohim para que podamos estar firmes. Ahora, ¿qué es la armadura de Elohim? En breve vamos a estar explicando cada una de ellas y el valor y eficacia en el mundo espiritual que tiene cada una de ellas. Sí, Amén. Isaac, no sé si tiene algo que Amén. apuntar sobre eso. Así es. Fijémonos que el apóstol Pablo introduce el tema relativo a la armadura de Elohim, de la que estaremos hablando, precisamente estableciendo cuál es la importancia o la razón de ser de la armadura en sí. Y es que, como leímos, para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo, Amén. necesariamente el creyente tiene que estar vestido de la armadura de Dios. Entonces, la importancia de que el creyente, de que cuando hablamos de creyente, lógicamente estamos hablando de aquel que ha aceptado y ha reconocido a Yeshua, a Mashiach, a Jesús, el Mesías, como su Señor y Salvador. La importancia de que el creyente realmente esté vestido de la armadura de Elohim radica en que si no lo está, es decir, si no está vestido de cada uno de los elementos que conforman la vestidura, elementos de los que vamos a estar hablando a lo largo del programa, realmente será imposible que el creyente pueda estar de pie y mantenerse firme, no obstante y pese a la acechanza, a los embates y al continuo esfuerzo de Satanás, del diablo y del reino de las tinieblas, para que el creyente realmente no pueda permanecer firme en hacer la voluntad de Dios. Y el asunto es que cada elemento, cada parte que realmente conforma la vestidura de la que vamos a estar hablando, la armadura espiritual, tiene una importancia. Y una sola de la que no estemos debidamente vestidos realmente afecta de una manera increíble
nuestra vida espiritual. Amén. Porque precisamente cada una, como ya dije, pero reitero, cumple una función y un rol en la vida del creyente que en definitivas el Hijo de Dios y la hija de Dios no podrá crecer y avanzar como hijo e hija de Dios que es, si no está debidamente vestido de la armadura que el mismo Dios le provee para realmente poder permanecer firme en el Señor, a pesar de que el enemigo de continuo va a intentar derribarlo. Por eso también está escrito: el que está firme, mire que no caiga. Aleluya. Pero para permanecer firme y no caer es imprescindible realmente estar vestido de toda la armadura de Dios. Amén. Así es, Amén. así es, armadura que debemos ponernos, que llega una vez, pues hemos, como usted apuntaba, Isa, una vez y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, pues ya comienza el Señor a proteger a sus hijos, porque somos protegidos por Elohim, pues hemos protegidos por el Señor. Amén. O sea, Él nos derrama su Espíritu Santo para que nosotros podamos entender, y Él nos prepara, el Espíritu Santo nos prepara, nos instruye, nos ayuda a andar en el camino, nos enseña lo que es el pecado, dice, nos instruye en el camino. Entonces, pastor, yo quiero seguir leyendo aquí otro versículo más, que es el de Efesios 12, pues, ya explicamos sobre lo que es el 10 y el 11. Entonces vamos a ver qué nos dice el versículo 12 de Efesios 6. Dice así: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Aleluya. O sea que es una lucha contra principados, contra potestades, contra fortaleza, contra huestes de maldad. O sea que no es una lucha de que directamente con Satanás, es con toda su hueste que se tiene una lucha. O sea, ahí vimos, pastor, cuando también Jesús fue tentado en el desierto, que Satanás quería ponerle su trampita y cosas, pero ¿con quién le cogió? Con quien podía responderle con la palabra. Amén. O sea que Jesús tenía toda la armadura Amén. de su Padre, Amén. de Dios, para poder hacerle frente al diablo y todas sus artimañas en aquel entonces cuando fue tentado en el desierto. Amén. No sé si usted quiere hablar un poquito de eso más claramente, o hablamos de lo que es el versículo 12 de Efesios 6. Vamos a abundar en esa parte, la que usted leyó. Ajá. Sí, vamos a abundar. Bendita la gloria del Eterno. Usted ha tocado un punto cardinal con relación a Yeshua. ¿Cuándo fue Yeshua al desierto? Ese es un punto que tenemos como creyentes que entender. ¿Cuándo fue al desierto? Yeshua fue al desierto, inmediatamente descendió sobre él el Ruach de Elohim. Yeshua fue enviado por el Abba, por el Padre, al desierto, reitero, cuando el Espíritu Santo descendió como paloma, después de haber sido él bautizado en el río Jordán por inmersión, sumergido en las aguas, levantado. Entonces Juan vio la señal, que ya él sabía que habría esa señal para identificar al enviado del Abba, al enviado del Padre. En aquel que tú veas que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma corporal, ese es mi Hijo amado. Bendita la gloria del Eterno. Entonces, Yeshua HaMashiach fue realmente preparado para confrontar las potestades de las tinieblas que estaban en Hasatán, en Satanás. Fue preparado porque todo poder y toda autoridad le había sido dada realmente cuando el Ruach de Elohim, el Espíritu Santo de Dios, vino y lo preparó, descendió sobre él y lo equipó para ir entonces al desierto. Bendita la gloria del Eterno. Amén. Para Alabado sea ir a Dios. confrontar a las tinieblas y vencer las tinieblas, porque él en carne y sangre, como hombre, como tú y como yo, tenía que ser tentado, como fue tentado con cosas que ningún ser humano podía resistir, ofreciéndole al enemigo, como tú sabes, todo cuanto le ofreció, lo probó allí como Dios. Si tú eres hijo de Dios, haz tal o cual cosa. Y si tú me adorares, te voy a dar todos los reinos de la tierra. Fue probado en carne y sangre, pero también como si era hijo de Dios, para evidenciar lo sobrenatural del poder de Dios que estaba sobre él. Pero, como dijo mi amado hermano Nazario, y eso vamos a verlo más adelante,
por medio de la palabra, que es el arma ofensiva, que es la espada del Espíritu, Él se defendió. Bendita la gloria eterna. Amén. La espada del Espíritu, que vamos a ver también más adelante, Él venció. Ahora bien, mi amado y mi amada, es determinante, reitero, que entendamos. Decía la palabra, la que leyó nuestro amado hermano Nazario comenzando, bendita la gloria del Eterno, por todo lo demás, hermanos, en el verso 10, fortaleceos en Adonai, en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Elohim, para que podáis estar firme contra todas las acechanzas del enemigo. Entonces, ¿por qué esos versículos te establecen que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir y estar firme contra las acechanzas del enemigo? El verso 12 que leyó recientemente mi muy amado hermano Nazario te dice la razón. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra seres humanos. Todo creyente que ha aceptado a Yeshua HaMashiach como Señor y Salvador, que ha pasado del reino de las tinieblas, que era propiedad de las tinieblas, propiedad del enemigo, y ha pasado al reino admirable de la luz, entonces tiene que prepararse, porque sabe que el enemigo va a tratar por todos los medios de hacer que él vuelva atrás, de tentarlo como tentó a Yeshua, para que Yeshua realmente no pudiera culminar el papel por el cual había sido enviado por el Abba, y que él mismo dispuso su corazón para venir en rescate de sus hermanos. Así como Hasatán quiso detener el avance del ministerio de redención de Yeshua HaMashiach, Hasatán, Satanás y sus huestes demoníacas van a tratar de impedir que tú como creyente, tú crezcas. La mayoría, y esto con el respeto para todos los creyentes, pero la mayoría de creyentes lamentablemente viven un evangelio de conformismo. Un evangelio de conformismo porque como no se empeñan a fondo para alimentar el hombre espiritual, y esto es bueno que tú lo entiendas, para alimentar el hombre espiritual, por eso establece ese verso 11, vestido de toda la armadura de Elohim, pero antes el 10 te dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y la única manera de tú ser poderoso en Elohim, como te dice que todas armas de Él es poderosa, las armaduras que tú tienes son poderosas en Elohim para destruir la fortaleza del enemigo. Para tú poder hacer uso de esas armas espirituales, hay un requisito, mi amado y mi amada, es que tú tienes que ser lleno, bendita la gloria del Eterno, tienes que ser fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Y para tú poder ser fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, tú tienes que ser lleno precisamente del Ruach de Elohim. Y para tú ser lleno del Ruach de Elohim, tú tienes que vaciarte de todo lo que tú eras, de lo que tú veniste realmente cargado, de lo que eran las obras infructuosas de la naturaleza caída. Tú tienes que vaciarte de todo lo que era el hombre natural. Por eso hubo un proceso. Yeshua HaMashiach no fue de inmediato al desierto. Él tuvo un proceso. Dice la palabra que él fue tentado en todo, pero realmente no cedió a la tentación. Pero también te dice la palabra, bendita la gloria del Eterno, que Yeshua HaMashiach padeció en carne y sangre, y por lo que padeció, él aprendió ¿qué? Obediencia. Obediencia. Entonces, todos los creyentes, mi amado y mi hermano, mi amada y mi amada, dice el apóstol Pedro, que a nadie le sorprendáis el fuego de la prueba por el que cada uno tiene que pasar como creyente. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que tú seas despojado de la vieja naturaleza. Porque estas armas de las cuales estamos hablando hoy no tienen eficacia, bendita la gloria del Eterno, en lo que tiene que ver con la naturaleza carnal. Son armas espirituales. Oye, ¿cómo se llaman? Armas espirituales, poderosas en Elohim, para destruir la fortaleza del enemigo. Porque nuestra lucha, como leía nuestro amado hermano Nazario en el verso 12, no tenemos lucha contra carne ni sangre. La lucha nuestra son contra seres espirituales, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla, contra principados, contra huestes espirituales. ¿Y qué te dice? Que gobiernan las regiones celestes.
Entonces, contra esos espíritus, que son espíritus, no hay arma desde el punto de vista humano que tenga eficacia, porque son seres espirituales. Y tú tienes, para poder derrotarlos, anular los dardos que te envían de manera continua para destruirte, los dardos de fuego, que vamos a estar también tratando más adelante, tú tienes que ser primeramente lleno del Rúa de Elohim, el hombre interior, ser equipado, porque la mayoría de creyentes habla de esto y no tiene conocimiento de lo que son las armas espirituales en Elohim, de lo que es la armadura de Dios para contrarrestar las acechanzas del diablo. Esto no es un cuento, esto no es una fábula, esto es una realidad del mundo espiritual. Siempre digo, es más real que el mundo físico. Pero el que vive un evangelio de conformismo, como lo vive la mayoría y el común de los creyentes, nunca conoce realmente el mundo espiritual, porque el enemigo lo tiene con baratijas, con cosas sencillas, lo tiene realmente detenido, no hay manera de avance. Pero yo te digo a ti, y tú que sabes, porque tú sabes que me está oyendo, hermano y hermana, cuando el hombre comienza a buscar de Elohim de todo corazón y comienza a profundizar en la búsqueda, tú verás que el enemigo se va a levantar contra ti por todos los medios. ¿Por qué razón? Es precisamente para que tú no conozcas, porque tú eres un ser espiritual. Tú estás en este caparazón, que este caparazón es un cuerpo, que es el vino del polvo y al polvo va. Pero realmente tú eres un espíritu. Y el alma tuya, que ese espíritu, es la que tiene que ser equipada por estas almas espirituales, que son poderosas en Dios para destruir la fortaleza del enemigo. Y ese enemigo no es carne y sangre, como te dice el verso 12. Son seres espirituales que realmente van a tratar por todos los medios, reitero, de detener tu avance para que tú no conozcas tu identidad espiritual, porque tú eres un ser espiritual. Y por eso tú estás llamado a adorar a Elohim en espíritu, porque tú eres un ser espiritual. Y nada busca Elohim, sino que tú como ser espiritual despierta tu naturaleza espiritual para que tú puedas ejercer la función a la cual tú estás llamado, que es adorar. Tú fuiste creado para adorar. Pero la adoración en carne y sangre realmente no glorifica al Eterno. El alimento del Abba es la adoración de sus hijos. Bendita la gloria del Eterno. Pero la condición en que el enemigo tiene la mayoría de creyentes, no hay manera de que esa adoración pueda alcanzar a ministrar el corazón del Abba. Bendita la gloria del Dios de Elohim. Por eso en el arca, Primero de Crónicas 16, cuando el arca fue llevada a Jerusalén, lo que el Eterno demandó por medio de David su siervo, aquel que tenía el corazón semejante a Elohim y que tenía la revelación, y nombró a Asaf, que era la cabeza de la adoración, porque la adoración juega un papel preponderante en el mundo espiritual con relación al Elohim de los cielos. Entonces, el enemigo va a tratar, reitero, por todos los medios habidos y por haber, de que tú no despiertes a tu naturaleza espiritual. ¿Por qué, mi amado y mi amada? Simple, porque las armas de las cuales estamos hablando hoy no tienen eficacia contra el reino espiritual de las tinieblas si tú no has alcanzado una altitud, un desarrollo del hombre espiritual. Porque ningún niño, ningún bebé puede usar ningún tipo de arma con eficacia, porque no tiene la capacidad para manejar una espada, para manejar el arma que sea. Entonces, si no alcanzamos el nivel espiritual, y entonces muchos nos conformamos con una vida raquítica, mediocre, espiritualmente hablando, nunca conocemos el mundo espiritual. Hablamos Efesios 6, 10 y siguientes, y ahí están las armas espirituales, que son 7, y tú vas a entender por qué son 7. Aleluya. ¿Por qué son 7 las armas espirituales? Y cada una de ellas tiene una función con relación a tu mismo cuerpo espiritual. Juega un papel y cubre una parte de tu cuerpo. Gloria y honra al Eterno. Entonces cada creyente, cada hermano y cada hermana está llamado a despertar y a entender que nosotros fuimos sentados en los lugares celestiales conjuntamente con Mashiach, con un propósito. Es el propósito de que tú ejecutes como ser espiritual lo que tú estás llamado a hacer.
Fuimos bendecidos con toda clase de riquezas espirituales conforme a las riquezas en gloria que daba el Padre de Dios a Yeshua HaMashiach. Y nos sentó el Padre con Yeshua HaMashiach en los lugares celestiales. ¿Con qué finalidad? La gente lee. Pero ¿hasta qué punto entendemos? ¿Acaso un cuerpo material puede sostenerse en los aires, en los lugares celestiales? De ninguna manera. Es el cuerpo espiritual, el cuerpo que tiene que realmente implementar las armas espirituales para ejecutar con ellas el papel que está llamado a ejecutar cuando tú despiertes a tu identidad espiritual y tú sepas lo que tú eres en el plan, en el propósito del Elohim de los cielos. O sea, pastor, Amén. que cuando no se empeña uno en las cosas de Dios para lo que uno ha sido llamado, entonces el enemigo puede hacer añico con esa persona. Puede no, que lo hace, mi Lo hermano. hace. Sí. Entonces la gente tiende más a volverse religioso. Así es. Nada lo Ese es entiende. el problema. Así es. Todo lo ve de la manera que cree que debe de verlo. Así es. Entonces, por eso nosotros debemos ponernos toda la armadura de Dios Aleluya. para poder resistir el día malo. Isaac, no sé si tiene una Amén. aportación sobre eso, Sí, porque bien tengo otro breve. versículo aquí que debo de continuar. Bien breve, porque sé que dentro de poco vamos a dar la pausa. Realmente usted ha dicho algo, hermano Nazario, que es una realidad tremenda, y es precisamente la religiosidad. Una de las cosas que le ha hecho daño a la iglesia es el desconocimiento del mundo espiritual, porque todo lo que hemos estado hablando, lo que ha estado hablando el pastor en esta noche, es un lenguaje espiritual. Y es un lenguaje realmente para el creyente que ha conocido la realidad del mundo espiritual, porque esta armadura es espiritual. Amén. Nuestra batalla no es contra carne ni contra sangre, sino contra espíritus. Y realmente la batalla que se libra en el mundo por el alma, por la salvación de las almas o por la perdición de las almas, porque el afán del enemigo es que realmente a la gente no le amanezca la verdad de Jesucristo y que por tanto no proceda al arrepentimiento. Pero es una batalla netamente espiritual. Entonces, el creyente, el enemigo ha jugado durante mucho tiempo precisamente a procurar que los creyentes, los hijos de Dios, que estamos llamados a conocer a Dios y que estamos llamados a conocer a ese Dios que es espíritu, Amén. y al mundo espiritual, que realmente del mundo espiritual proviene lo físico. Antes de que existiera toda esta creación terrenal, lo que existía era Elohim. Sí es. Y Elohim es espíritu. Amén. Entonces el enemigo procura que los ojos espirituales de los hombres siempre estén velados, cerrados, tapados, para que realmente desconozca el mundo espiritual Así es. y cómo opera el mundo espiritual. Amén. Y en definitivas, el creyente que realmente su entendimiento no es abierto para conocer la realidad del mundo espiritual, es imposible que realmente ese creyente sea una vasija en la que Elohim se glorifique y el reino de las tinieblas a su vez sea afectado, sea devastado, porque la gloria de Dios opere, se manifieste a través de ese hermano, de esa hermana, de diferentes maneras, bendiciendo a las vidas para salvación y destruyendo el reino de las tinieblas. Amén. Por el que realmente desconoce el mundo espiritual, el que realmente vive, como bien decía el pastor, un evangelio bien por arribita y un evangelio religioso, como decía Así mi es. amado Nazario, Sí. de hacer obras humanas sin realmente tener intimidad y comunicación con Dios y conocimiento de la realidad del mundo espiritual. Ese creyente lamentablemente no representa una mayor amenaza Así es. para el enemigo ni para todo el reino de las tinieblas, porque es amenaza para las tinieblas el hombre y la mujer que está lleno del Espíritu Santo de Aleluya. Dios, Amén. que es Perfectamente. guiado por el Espíritu Santo de Dios, Así es. y que por ende realmente a través de él el Espíritu de Dios se glorifica. Así es. Pero Elohim no se glorifica en aquellos que somos terrenales. Amén. Elohim no se glorifica en los que todavía caminan y andan en la naturaleza vieja de la carne. Aleluya. Elohim se glorifica en aquellos que andan en el Espíritu. Amén. Porque Amén. realmente han entrado a entender este lenguaje espiritual. Sí, Y es. realmente se han vestido de toda la armadura de Dios, que es la que nos permite tanto tener defensa, como también ser efectivos como guerreros, es decir, a la ofensiva, para realmente no solamente nosotros estar cubiertos, sino nosotros también deshacer las obras del diablo. Amén. Que Bendita la no le gloria, Adonai. interesa la oscuridad, que los hermanos que ya hemos sido llamados aprendan de estas cosas de la palabra. ¿Por qué?
porque son una amenaza, como usted dice, fehaciente hacia el enemigo. Así es. No, el que no sabe no puede ni siquiera expandir el evangelio hacia donde se quiere llevar. Entonces nosotros debemos hacer el trabajo por la cual Dios nos ha llamado a nosotros. Amén. Y tenemos que enseñar estas cosas, porque para eso estamos aquí, pastor. Sí. Para enseñar estas cosas, para que la gente despierte y en vez de componerse o hacerse religioso sin entender nada, solamente haciendo lo que otro dice que hagan y no leen esta santa palabra que es la que nos instruye. Amén. A través de su Espíritu Santo, entonces Sí es. no pueden ponerse la armadura de Dios. Entonces vamos nosotros pues ahí a una pausa y venimos en breve con este mismo tema. Adelante. Elaboración, responsabilidad, calidad, comodidad. Trabajamos sin descanso teniendo como meta la mejor elaboración. Usamos con precisión lo mejor del mercado con responsabilidad, logrando unidos todos un producto de gran calidad, lo que asegura buenos colchones y una esmerada comodidad. En sus líneas Caricias, Lindo Pillow Top, Lindo Pédico Super Especial, Doña Aurora Pillow Top, Doña Aurora Super Pillow Top y Don Fernando Orthopedic. Colchones F&F existen porque quien duerme bien vive mejor. De venta en todas las tiendas del país. Hoy no quiero hacer un simple comercial, quiero hablar con la gente que decide comprar en NASA Muebles. Mi mamá ya tiene 10 años comprando en NASA Muebles y yo que me voy a casar, vine detrás de los buenos precios, la garantía y el buen servicio. Hace 7 años que compro aquí en NASA y ¿saben qué? Ni loco me voy a otra tienda. Yo he hecho que toda mi familia sea cliente de NASA Muebles. En Jaina, Carretera Mella y aquí en el 12 de la Independencia. Ya lo dijo el pueblo y yo le digo, te felicito, llegaste a NASA Muebles. Elaboración, responsabilidad, calidad, comodidad. Trabajamos sin descanso teniendo como meta la mejor elaboración. Usamos con precisión lo mejor del mercado con responsabilidad, logrando unidos todos un producto de gran calidad, lo que asegura buenos colchones y una esmerada comodidad. En sus líneas Caricias, Lindo Pillow Top, Lindo Pédico Super Especial, Doña Aurora Pillow Top, Doña Aurora Super Pillow Top y Don Fernando Orthopedic. Colchones F&F existen porque quien duerme bien vive mejor. De venta en todas las tiendas del país. Señores, continuamos con este programa Recta Final. Yo quiero invitar a nuestros hermanos y amigos que a la hora de comprar un mueble electrodoméstico, lo que quieran en general para su casa, ahí está NASA Muebles. NASA Muebles tiene lo que usted necesita, lo que usted quiere, está en NASA Muebles, con unos precios bajitos, unos precios que usted lléveselo con lo que usted tenga. En NASA Muebles le fiamos, usted vaya con lo que usted pueda, si ya el cliente no se, ni siquiera inicial necesita. NASA Muebles, donde te rinde tu dinero, es en NASA Muebles. Estamos ubicados en la prolongación Independencia, kilómetro 12, ahí mismo en el 12 de Jaina, y también en la carretera Mella para la zona oriental y toda esa zona por ahí. Carretera Mella, ahí está NASA Muebles. También para la gente de San Cristóbal, Nigua, ahí está la grandota de Jaina, en Jaina, de NASA Muebles. También la entrada al Carrizo, ahí está NASA Muebles. Usted entra por el elevado a 50 metros y ahí está NASA Muebles. Vaya y se convencerá, donde hay de todo para su hogar, con precios sumamente bajos y con el inicial que usted quiera, también puede llevarse su mercancía. Entrega inmediata, desde que usted hace su crédito, pues nosotros inmediatamente el mismo día le llevamos lo que usted haya llevado de NASA Muebles. NASA Muebles,
todo para tu hogar. Nosotros pues aquí continuando con lo que es el tema de hoy, la armadura de Dios. Entonces, pastor, nosotros vamos, para seguir apoyando los versículos, vamos a leer el versículo 13 de Efesios 6, y dice así: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Aleluya. Amén. O sea, que nos pongamos toda la armadura de Dios para cuando llegue el día malo podamos resistir con firmeza, porque si no, no va a resistir. Por eso es el pastor que muchos caen y vuelven hacia atrás, porque no resisten los embates del maligno. Dicen, no, pero yo mejor me siento bien como yo estaba en aquel entonces, yéndome a una discoteca, jugando mi quiniela, haciendo todas las cosas que nadie me prohibía, porque esto es demasiado duro. Pero ¿cómo no va a ser duro si nunca se han puesto la armadura de Dios? Correcto. Entonces usted puede continuar, pastor. Perfecto, ese es un enfoque correctísimo. Un enfoque correcto porque definitivamente la palabra es bastante clara, es explícita. Fíjense que dice, tomad toda la armadura de Elohim. Tomad toda la armadura de Elohim. ¿Con qué finalidad? Para que podáis resistir ¿qué? El día malo. Tomad toda la armadura de Elohim para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, entonces estar firmes. Y bien, el señalamiento que hacía Nazario es precisamente correcto, por simple lógica analítica. Si tú no usas, y vamos a estar, a partir del verso 14, vamos a estar enumerando esas armas espirituales que conforman realmente la armadura del guerrero, se van a estar enumerando. Pero si tú no tienes toda la armadura que va a cubrir realmente todo tu cuerpo, y no estamos hablando, aunque realmente las armas aquí, la armadura es una armadura física, pero estamos hablando de la naturaleza espiritual, no estamos hablando de la naturaleza carnal, no estamos hablando de la naturaleza humana, estamos hablando de la conformación espiritual del ser, en este caso de tu espíritu y de tu alma. Si tú no tienes toda la armadura por completo, como la vamos a ver detallada, porque cada armadura de esa juega un papel determinante con respecto a ti mismo. Si tú, reitero, y como dice la palabra, toda la armadura, tomadla para resistir en el día malo. Si tú no la tienes toda, pues obviamente va a haber un flanco. Va a haber un flanco donde el enemigo va a tener acceso a ti. Y por ese flanco, esa área donde el enemigo tiene acceso, va a destruirte. Va realmente a hacerte daño. Entonces por eso es necesario, mi amado y mi amada, de que nos pongamos toda la armadura de Elohim para poder resistir en el día malo. Y entonces, habiendo acabado todo, y por eso es que dice la palabra, y vamos a estar hablando de ello, del papel preponderante que juega el escudo de la fe. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero ¿cómo vamos a resistir al diablo? La palabra te establece claro, hay una sola manera de resistirlo, y precisamente esa es una de las armas de la armadura, una armadura defensiva, la armadura del escudo que detiene todos los dardos de fuego del maligno, la armadura del escudo de la fe. El escudo de la fe es propio de los hijos de Elohim. La gente habla de fe, pero la fe que tiene la mayoría de personas, que no es guiada y dirigida por el Ruach de Elohim, por el Espíritu Santo de Dios, es una fe meramente emocional, una fe meramente humana. No tiene conocimiento para nada de lo que es la fe, que es la misma sustancia que viene del Padre. Porque por esa fe, dice Hebreo 11, verso 1 y siguientes, que fue creado el universo de lo que no se veía, las cosas que se ven hoy, fue creado el universo. Los hijos de Dios heredan la fe, que es la sustancia propia del Padre. Bendita la gloria del Eterno. Amén. Entonces, si no tenemos toda la armadura de Dios, en especial esta armadura que vamos a estar desarrollando más adelante, la armadura del escudo de la fe, para deshacer, destruir todos los dardos de fuego enviados del maligno, entonces no hay manera de que nosotros estemos debidamente protegidos para poder resistir en el día malo. Bendita la gloria del Eterno. Que no es lo mismo, pastor, tener
fe que tener la fe de Dios. Amén. No es lo mismo. Amén. Porque hay que tener esa fe que de Dios con la cual nos reviste a nosotros y creemos aún sin ver. Que esa es la fe que necesitamos. Isaac, ¿tú tienes alguna aportación? O yo sigo leyendo aquí, pastor, para que... ¿O tenías algo tú ahí? Siempre tengo... Siempre tiene algo. Siempre tenemos algo que decir. Porque queremos, ya vamos a entrar en las armaduras en lo que propiamente. son, cuáles son las armaduras que debemos de tener. Sí. Entonces, para adelantar un poquito, tengo aquí en el 14, dice así de Efesios 6, 14, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad dice, de la verdad, La coraza. protegido por la coraza de la justicia. Amén. No sé si el pastor o Amén, Isaac. amén. Antes quiero hacer breve, pero tengo que ser. Hablar realmente, y desde el principio hicimos hincapié en esa parte, de que el creyente únicamente sería capaz de resistir si realmente estaba vestido de la armadura de Elohim. Sí. Entonces vuelve el apóstol y en este caso habla de el día malo. Y empezando el mensaje, empezando todo el programa, el pastor hablaba de que realmente el creyente se pregunta que por qué le suceden cosas y que por qué pasa por pruebas y por situaciones que realmente todo creyente tiene que cruzar por ahí. Pero fíjese cuál es la clave, cuál es realmente el punto para usted poder resistir esos días difíciles y malos, que todo el creyente, de eso nadie se salva. Así es. Todo el creyente tiene que ser probado. Pero ¿cómo puedo yo permanecer en pie pese a esos momentos difíciles si yo estoy vestido de toda la armadura de Dios? Amén. Porque ella es la que realmente me cubre y me permite defenderme. Sí, no voy a hablar más porque sé que hay prisa. Sí, dice mantenerse firme, ceñido con el cinturón de la verdad. Eso es una de las armaduras. ¿Cinturón de qué? De la verdad. Sí. Dice protegido con la coraza de la justicia. Y el 15 dice pastor, y calzado con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Amén. Ahí se citan en el verso 14 y el verso 15, que acaba de leer mi muy amado hermano Nazario, se establecen tres elementos de la vestidura del soldado: la verdad, la justicia y el calzado del apresto del evangelio de la paz. Tres. Los que conocen lo que es la armadura propiamente del soldado, en este caso el soldado romano, ven que los soldados se ciñen el lomo, la parte media de la cintura, se la ciñen con una especie de cinturón que apretaba y fortalecía el lomo del soldado para sostener la armadura en su cuerpo. Entonces, esta parte de la armadura tiene que ver con la verdad del evangelio, la verdad de la proclamación de este evangelio y la verdad que todo creyente, todo nuevo creyente, o más bien nacido de nuevo, todo nacido de nuevo, tiene que entender que realmente una de las cosas que el enemigo quiere por todos los medios es que nosotros no dejemos la vieja naturaleza. Porque el otrora padre era padre de mentira. Hasatán, padre de mentira, era mentiroso y es mentiroso. Padre de mentira, ha sido mentiroso desde el principio. Entonces, esa naturaleza, él quiere que realmente nosotros, los creyentes, sigamos mintiéndonos. Por eso la palabra dice, no mintáis los unos con los otros. Entonces, porque realmente cuando tú no hablas la verdad, tú no estás practicando este fruto. Es el fruto, el primer fruto que te cita la palabra. La verdad tiene que ver con ajustarse el cinto de la verdad. La verdad de este evangelio, creer este evangelio, vivir este evangelio, practicar este evangelio. Y ese evangelio es el que te va a sustentar. Porque el cinto lo que hace es que sostiene. El cinto lo que hace es que aprieta. El cinto te fundamenta. Pero es la verdad. Y por eso la palabra establece en Juan 8:32, que está precisamente en el escudo de nuestra nación con respecto a Yeshua HaMashiach: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad te va haciendo libre
Pero ¿cuál es la verdad, mi amado? Siempre caemos en lo que tenemos que caer, porque la palabra es la verdad. ¿Quién es la palabra? En el principio era la palabra, y la palabra era con Elohim, y la palabra era Elohim. ¿Y la palabra quién es? La palabra es Yeshua HaMashiach. Entonces, en la medida que tú te aplicas esta palabra, que es la verdad, ella te va haciendo libre. Ella va obrando una obra de limpieza y de purificación y de santificación en tu vida. Y por eso es que el enemigo quiere por todos los medios que tú no practiques la verdad, que tú no vivas la verdad, porque es que la verdad te va haciendo libre y te va abriendo los ojos espirituales para tú entender lo que hemos hablado tanto, para tú entender tu identidad espiritual. Entonces te habla la segunda, y yo desde ya le digo al hermano Nazario y a Isaac y a los amados televidentes que vamos a tener que hacer un segundo programa, porque no quiero rápidamente tocar un tema y entonces dejarlo de lado. Ahí está la justicia. O sea, no lo quiero hacer en síntesis. En síntesis, sino que no puede sintetizar. Que sea desplegado totalmente. Claro. Sí, ahí te habla de la justicia y te habla del apresto, del calzado del apresto del Evangelio de la Paz. El verso 13 y verso 14 que leyó mi muy amado hermano Nazario. Entonces, la justicia juega un papel preponderante porque te cubre una área, tiene que ver con el pectoral. El pectoral, la coraza del guerrero, te cubre una área que tiene que ver con el corazón. Te cubre el pecho. Bendita la gloria del Eterno. Entonces, la justicia de Elohim ha sido entrada en el corazón del creyente. Por eso la palabra dice, si tocares hoy tu corazón, no cierre. Si oyeres hoy mi voz, no endurezca vuestro corazón. Porque es la palabra de Dios que tiene que entrar al corazón del creyente. Y entonces cuando la palabra de Dios entra al corazón del creyente, el creyente realmente viene y se cubre. ¿Y qué es lo más, tanto desde el punto de vista espiritual como desde el punto de vista físico? ¿Cuál es el órgano que genera la vida? ¿Cuál es el órgano desde el punto de vista físico, reitero, desde el punto de vista espiritual, que sustenta la vida misma? El corazón, mi hermano. Y por eso establece la palabra, dame tu corazón, hijo mío. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. De él mana la vida. Aleluya. Entonces, la justicia se establece en tu corazón por medio de Yeshua HaMashiach. Y esa coraza, que es la coraza de justicia, en Efesios 6, 14, es el mismo Yeshua HaMashiach que está cubriendo tu pecho. Tiene que ver con el pectoral del juicio, que es un tema que yo aquí no lo podría ni siquiera desarrollar. Sí. Pero entonces el otro es el calzado, el apresto del Evangelio de la Paz, porque también tiene que cubrirte los pies. ¿Y cómo se cubren de manera efectiva los pies? No hay otra manera, mi amado y mi amada, que la cobertura del Dios de los cielos, porque quiero que sepa que el mundo espiritual del averno, de las tinieblas, del infierno, realmente es de abajo. Es de abajo que viene. Mientras el Espíritu Santo viene de arriba y tú sientes, es por aquí que entra generalmente, o no generalmente, siempre el Espíritu de Dios entra por la coronilla de la cabeza, y por eso que se siente el fuego de Dios. Y por eso que tú ves que cuando en el aposento alto, cuando Yeshua HaMashiach le dijo en el aposento alto que nadie se moviese hasta que viniese el enviado de él, que era el Espíritu Santo, vino sobre ellos y se asentó como que como paloma, como lengua de fuego, en como este caso, sí, lengua de fuego, sí, sobre sus cabezas. Pero entonces, lo que tiene que ver con las tinieblas, que son los espíritus demoníacos, generalmente tienen que ver con los pies, porque vienen de abajo. Entonces tú te cubres y te guardas con el apresto del Evangelio de la Paz cuando tú te pones las botas, los botines o los zapatos para predicar esta santa palabra. Todo y absolutamente tiene que ver con la santa palabra de Dios, porque ella es la que te cubre, ella es la que te guarda, ella es la que te protege, y todo te va a llevar a lo mismo, a la palabra del Dios de los cielos. Decía usted, pastor, si alguien escucha mi voz, no endurezca su corazón. Entonces, los que la oyen y no hacen caso, es como si fuera un agravio al Señor. Es un agravio. Es un agravio al Señor, porque tú estás desechando a quien hizo todo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el dueño de toda potestad,
lo está rechazando, no le está haciendo caso. Así es. Entonces te está llamando, pero la gente no quiere hacer caso, pastor. Lamentablemente. Entonces, Es doloroso. yo tengo aquí, pastor, en el 16, dice así: además de todo esto, tomen el escudo de la fe, Aleluya. con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Aleluya. Isaac, Tremendo. Si ahora nos ponemos a hablar de la fe, haríamos otro programa, pero como de por sí ya... estamos llegando a la parte final. Sí, ¿no? entonces, y que ya anunciamos que vamos a tener que continuar. Sí, pero hay que introducir la fe. La verdad, televidentes, que realmente la palabra aquí establece que el escudo mismo de la fe es el que nos permite apagar esos dardos de fuego del maligno. Amén. Y es que, y yo creo que todo el creyente que realmente ha conocido a Dios tiene que coincidir conmigo, la base de la vida del creyente es la fe. Definitivamente. El creyente vive por fe y para fe. Amén. porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Es imposible agradar a Dios. No que es difícil, no, es imposible agradar a Y Dios. el justo por la Por la fe vivirá. Amén. Y la aquí fe lo se establece toma la por palabra. justicia. Amén. 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 Y aquí lo establece la palabra, que realmente la fe misma es el escudo que realmente te permite apagar los dardos de fuego del maligno. Y lo que eso comprende, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, ya para el programa siguiente abundaremos en esa parte. Porque realmente, y yo reitero, el creyente que no vive por la fe, el enemigo siempre va a ser un hazmerreír de él. Porque los dardos de fuego del maligno, las embestidas del diablo, de la manera que tú puedes realmente detenerlas y apagarlas, es cuando tú te cubres con la fe. Sí. Porque la fe es la que te permite ver las cosas no como humanamente se ven, Así es. sino como Dios dice que son. Así es. Y nosotros precisamente por eso no vivimos por vista. Amén. No vivimos por lo que vemos, vivimos por lo que creemos. Aleluya. Porque estamos Gloria convencidos a Dios. que la verdad es lo que Dios dice que es. Amén. Aunque el enemigo quiera humanamente poner que las cosas se vean difíciles o al revés, lo que Dios dice que es, eso es. Así es. Por eso el creyente tiene que vivir por fe. Aleluya. Porque el creyente que no vive por fe, lamentablemente, jamás podrá ni agradar ni conocer a Dios. Así es. Porque a Dios se le conoce cuando se vive por la fe. Y los dardos del enemigo, las embestidas del enemigo, los ataques del enemigo, los puede apagar y resistir únicamente el creyente que realmente usa el escudo de la fe y se cubre. Pero no se puede cubrir con otra cosa, sino con la fe, la fe, la fe. Sí, Porque es. realmente Gloria a la Dios. fe es la base de la vida del creyente. Bendito sea el nombre del Señor. Y me imagino que vamos a dejarlo hasta ahí. Y nosotros por esta vamos, voy a leer un par de versículos ya para dar una pequeña ilustración, porque vamos a continuar más adelante después con inmediato. este programa Amén. de lo que es la armadura de Dios. Y dice Amén. aquí: además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en la oración por todos los santos, Aleluya. por todos nuestros hermanos. Los santos somos Amén. nosotros, los escogidos, los elegidos de Dios. Entonces, ¿cuál es la armadura de Dios que debemos tomar? Leer esta santa palabra, aprender de ella, orarle al Señor en todo tiempo, como decía Pablo, orar, hablar con nuestro Señor. Eso es parte de la armadura. Tener cada día, pedir esa fe al Señor, que venga esa fe a nosotros, la fe que viene de Dios. Todas estas son las armaduras que componen esto para nosotros poder hacer frente al día malo y poder hacerle frente al maligno con todos sus ataques. Porque mientras más crezcamos en el Señor, pues más ataque vamos a tener, porque por eso tentó el maligno a nuestro Señor Jesucristo, porque cada día crecía más en su Padre y cada día crecía más en lo que Él tenía para el mundo, que era la salvación eterna. Amén. Nosotros damos gracias a Dios, pastor, Amén, amén. Isaac, por acompañarnos en este momento para llevar su palabra. Gracias a los televidentes que nos acompañaron, y será hasta el próximo martes donde nos veremos. Amén. Y el próximo jueves vamos Los a jueves viene continuar- el pastor y Isaac, y yo estoy siempre los a martes. continuar con la armadura de Elohim. Sí. Así que Shalom Lekunan Adonai. La paz del Eterno sea con todos y todas. Que el Señor le bendiga abundantemente. bendiciones. Amén. Amén.
Teleimpacto.